Vamos a ir buscando en nuestras Biblias, aprovechando el tiempo. Nuestra hermana nombró el libro de Malaquías, es de los últimos profetas del Antiguo Testamento. Entonces, vaya ahí mismo a Malaquías, habrá en Mateo, y de ahí va a Malaquías, pero se regresa 2 libros y llega a Ageo, ¿sí? Está Ageo, Zacarías, Malaquías, Zacarías, o sea, así para atrás, y Ageo. Se ubica usted en Mateo y de ahí va para atrás. Y llegamos al libro de Ageo. Vamos a estudiar, es necesario. Muy bien, Ageo. Se piensa que Ageo nació en las fiestas, en las festividades, en la peregrinación, y significa júbilo, ¿verdad? Ageo o Ahai es júbilo, es fiesta cuando Jerusalén, Israel, salió de Egipto a la tierra prometida en esa peregrinación que luego se celebraba y pasó a ser una de las fiestas tradicionales de los israelitas y le dieron este nombre a Ahai o Ageo, que es el profeta Ageo, significa júbilo. ¿Ya llegó allí, hermano? ¿Ya estamos allí, hermanos, en Ageo? Bueno, vamos a dar inicio. Ageo es uno de los profetas llamados profetas menores, es solo 2 capítulos, ¿verdad? Y hoy vamos a leer el capítulo 1 del libro de Ageo. Así que te voy a pedir que me acompañes allí con tus ojos y vamos a leer hasta el verso 11 en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la palabra: en el año 2 del rey Darío, en el mes 6, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Hasta ahí vamos a ir meditando. ¿Qué es lo que tenemos que ver, mis amados hermanos? Que tenemos que, como dijo el apóstol Pablo a la iglesia, porque no he rehuido enseñaros todo el consejo de Dios. Y estamos tocando los miércoles y de ser necesario los domingos libros del Antiguo Testamento, hermanos, porque hay una
creencia no declarada, pero de que el Antiguo Testamento no tiene nada que ver o no es relevante en la doctrina cristiana, y es todo lo relevante del mundo, es todo lo importante. Debemos conocer el Antiguo Testamento por la historia, porque Dios escoge a Israel y usa a Israel para mostrar su gloria, su misericordia, su justicia, pero también su juicio. La Escritura dice en Primera de Corintios que todo lo que le sucedió a Israel es para nuestro ejemplo, para nosotros y para nuestros hijos, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces nosotros tenemos que ir al Antiguo Testamento para conocer a Dios, para conocer cómo es nuestro Dios. ¿Qué está sucediendo aquí? Le nombré los tres últimos profetas, igual desde Esdras, libros proféticos, históricos, que hablan del post-exilio, cuando Israel sale de Babilonia. ¿Se recuerdan que hace pocos días estudiamos un poco sobre Daniel? Bueno, Daniel está escrito en la cautividad en Babilonia, que Nabucodonosor se lo llevó. Luego vemos que le sucedió el hijo de Nabucodonosor, que tenía como nombre Beltsasar. Beltsasar muere por la abominación que hizo, por falta de temor a Jehová, y lo sucede su otro hijo, el rey Darío. No necesariamente creo que es su hijo, pero es el rey Darío el que lo sucede. Y esto que está narrando Ageo, esta palabra, esta profecía que leemos aquí, es exactamente en el segundo año del rey Darío. Vamos a ver esto entonces. Para entenderlo, si vamos un poco para atrás, vamos a llegar al libro de Esdras, en Esdras capítulo 1, donde narra y nos habla del decreto de Ciro. Y dice así, escúchelo, Esdras capítulo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado, escuchen, que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y reedifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Qué sucede aquí? Hay un decreto, un edicto para edificar el templo. Y en este caso estuvimos viendo, y Esdras narra de cómo salieron, aproximadamente narra la historia que fueron un promedio de 50,000 judíos que salieron de Babilonia, subieron para Judá para reedificar el templo que había sido destruido. Y ellos comenzaron la reedificación del templo. Ahí está, vemos en Esdras, en Nehemías, que son contemporáneos, cómo empezó la reedificación y avanzaron, pero se levantaron samaritanos y enemigos de la obra y lograron desanimar al pueblo, y la obra se detuvo. Pero ellos ya estaban en la tierra, ya habían empezado, pero se detuvieron por la presión y opresión. Para este entonces viene aquí el profeta Ageo y el profeta Zacarías, ¿sí? Ageo era un profeta mayor, se calcula que ya frisaba en los 70 o más, porque él narra en el capítulo 2 de Ageo, dice: ¿hay alguien aquí que haya visto el esplendor del primer templo
O sea, se infiere que Ageo, el profeta Ageo, él estuvo allí y fue de los deportados a Babilonia y luego regresaron y él vio que el templo que se estaba reedificando no era nada comparado al primer templo que hizo Salomón. Y en el capítulo 2 vamos a ver otras profecías. Son solo 2 capítulos el profeta Ageo. ¿Qué le dije que significa su nombre? Fiesta, júbilo, celebración, Ageo. Y llega y vemos que le dice al pueblo, bueno, aquí ve la imagen de nuestro templo, y esta es la palabra en el verso 3. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. No está hablando de construir el templo, sino de reconstruir, ¿verdad? Porque había sido derribado en gran manera. Nos dice entonces en el año segundo, ¿sí? En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, ¿sí? Es agosto, septiembre, es el primer día del mes, vino palabra de Jehová. Entonces, Ageo es ¿qué, hermanos? Palabra de Jehová. Diga conmigo, Ageo es palabra de Jehová. Y aunque es un dato, un hecho histórico, es una palabra espiritual, ¿sí? Que tiene aplicación espiritual. Pero vamos a enfocarnos, no empiece usted a aplicar que si para el templo, que si para acá, no. Vamos a ver, es Ageo, enviado por Dios, él y Zacarías, ¿sí? Son los últimos 3 profetas. Recuerde, Ageo, Zacarías y Malaquías, el último de los profetas. Ellos estaban reestableciendo no solo el templo, sino la adoración, el culto a Jehová. Se habían ido, todo había quedado abandonado, ellos están regresando. ¿Alguien ha regresado a alguna propiedad que has dejado olvidada? Se encuentra uno con arduo trabajo. Si estando en una propiedad se va deteriorando por falta de mantenimiento y por el tiempo que está viviendo. Ahora imagínense que ellos regresan y había que batallar con maleza, con fieras, porque el contexto que estamos viendo no es el de ahora. No tenían la maquinaria con la que ahora se cuenta, era un trabajo arduo y habían pasado los años. Se cree que se detuvo 4 años la obra de Esdras cuando llega Ageo, y vemos que Ageo no llegó por su propia voluntad. Ageo es enviado, dice que de parte de Jehová de los ejércitos. Vino palabra de Jehová por medio del profeta, ¿cómo se lee? Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel. Zorobabel es el gobernador civil, o sea, él llegó con la autoridad civil y llegó con la autoridad sacerdotal, y llega con Josué, hijo de Josadac, que es el sumo sacerdote. Así que Ageo llega y se dirige al gobernador, ¿sí? Y se dirige al sacerdote, al sumo sacerdote. ¿Y qué es lo que le dice en el verso 2? Le dice así: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Hermanos, si Ageo venía de parte de Jehová y él venía con la orden de que se volvieran a activar y reedificaran el templo porque lo habían detenido, era palabra de Jehová. Pero el pueblo que dijo no, o sea, el pueblo estaba dando su palabra, el pueblo estaba diciendo no, todavía no es tiempo. Pero Ageo venía de parte de Dios y le dice, es el tiempo de Jehová. Le está diciendo al gobernador y al sumo sacerdote y a todo el pueblo. Hermanos, ¿qué estaba deteniendo la reconstrucción del templo? No era una opción. ¿Sabe que Dios despertó el espíritu de Ciro? Y Ciro hizo un edicto para que ellos fueran a Judá a edificar el templo de Jehová, porque Jehová es el Dios, dijo. ¿Se imagina? Dios despierta el espíritu de un rey pagano, idólatra,
sanguinario, pero Dios lo puede hacer. A Dios le interesaba que se reedificara su templo. Él está levantando el castigo por la intercesión de Daniel, por las profecías que llegaron, y llega el tiempo. Y el pueblo dice, es que no es el tiempo, pero Dios dice, es el tiempo. ¿Alguien está aquí? Me parece conocida esa historia. Ya me voy a entregar, pero déjame. No, es que ya estás atrasado en el tiempo. Y vemos que aquí es el primer día del mes de agosto, septiembre. El calendario hebreo es muy diferente. Cuando usted lo checa, ¿quiere usted encontrar un día exactamente? No le aparece como tal, ¿sí? Pero Ageo data bien sus profecías, le pone fecha, le dice cuándo exactamente. Dice, en el segundo año del rey Darío. ¿Cuántos se recuerdan cuando estábamos hablando de Daniel? Que a Belsasar lo sucedió ¿quién? El rey Darío. Y en el segundo año del rey Darío es cuando llega Ageo. Pero llega ¿por qué? Porque años antes ya Ciro el emperador había ordenado, pero ¿de parte de quién? De parte de Dios, que eran libres y que se les diera toda la ayuda posible. Oro, plata, y usted cuando va a Esdras, usted se asombra de todo lo que había dado órdenes el emperador para edificar el templo, la casa de Jehová. Y vemos entonces que habían comenzado en el periodo de Esdras, pero aquí ya se habían detenido. Entonces Dios les manda al profeta. Dios, cuando el pueblo se empieza a desviar, a apostatar, Dios siempre envía a sus profetas, porque no hará nada el Señor sin antes enviar, avisar a sus siervos los profetas. Así trabajaba Dios, hermanos, y así trabaja Dios, ¿sí? Dios levanta a sus profetas, ahora los predicadores, y tenemos que usar la palabra para envisionar, para encauzar, para volver, hermanos, a tomar el rumbo. Y esto pareciera que sería muy aburrido tocar el tema en el Antiguo Testamento de esta reconstrucción del templo, del regreso de los cautivos de Babilonia, pero es un libro sumamente cautivante, impresionante, espiritual, hermano. Es muy espiritual. Y vamos con el favor de Dios que hemos orado para que avancemos en esta maravillosa historia que es viva, que está activa. ¿Por qué no se había continuado la reconstrucción? Bueno, se habían levantado enemigos, esto lo leímos en el libro de Esdras, ¿sí? Y Nehemías, que se levantaron y lograron detenerlos, pero se siguió así. Y ellos, por miedo, pareciera que no construyeran. Ahora había otro problema, había crisis, ¿sí? Mire la crisis que había. Dice así el Señor: buscáis mucho y halláis poco. ¿Se entiende esta figura? Y encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. O sea, guardaban el dinero, ahorraban el dinero, porque había crisis. Y dice, y de repente desaparece, ¿verdad? ¿Cuántos dicen, con este ahorro se lo lleva el viento? Dice, yo soplaré sobre él, yo lo disiparé en un soplo, dice Dios. Y él hace una pregunta retórica, dice, ¿por qué? Y él mismo responde, dice Jehová de los ejércitos, ustedes están en crisis porque mi casa está desierta. Sobre ustedes se ha detenido la lluvia. Y estamos viendo que la economía de ese tiempo era agrícola netamente, y habían pocos que eran jornaleros. Dice, ustedes no han recibido agua, están en desierto porque han dejado mi casa desierta. O sea que aquí había un círculo, ¿sí?, de que no podían construir porque no tenían dinero. ¿Y cómo iban a cumplir? Bueno, la pregunta es, ¿por qué ellos habían llegado a este desierto? Porque antes, ya se lo respondo, porque antes de hacerlo primero, ellos llegaron y con todos los recursos y con toda la puerta abierta que traían de parte de Ciro, ¿ellos qué edificaron primero? ¿Reedificaron el templo? No, porque ya nos lo dice la Escritura. Dice, es tiempo. Porque ellos, ¿qué dijeron?
No, es que no es tiempo. No, pues ya no era tiempo porque ellos se habían ocupado todo el tiempo, todas sus fuerzas, toda la economía en artesonar sus casas artesonadas. ¿Qué significa? Estaban endueladas, los techos tenían duelas de cedro, hermano, eso es artesonado. O sea, usted ha entrado en una casa donde está enduelado, pero no imitación duela, no, con duela, las paredes con duela, los escalones, las escalinatas, es algo es una sensación tan hermosa la madera, la calidez, no es concreto, no es acero, al menos a los que nos gusta la madera, o sea, pero imagínense enduelar, y no con cualquier madera, con cedro, porque esa era la manera de construir. Y les dice Dios, ustedes pueblo, dicen que no es tiempo, porque cuando era tiempo ustedes se ocuparon el tiempo y los recursos en ustedes. ¿Cómo ven a este pueblo, hermano? ¿Cómo lo ven? Y Dios dice, se entiende que Dios no estaba contento con el pueblo, hermano, porque dice, este pueblo, ¿sí leyó? Este pueblo dice que no ha llegado aún el tiempo, hermanos, pero si la palabra del profeta que Dios le dio ya les dijo, ya es el tiempo. Y ellos ¿qué decían? No, no es el tiempo. ¿Por qué? Ellos alegaban que estaban en crisis. Ahora, ¿por qué estaban en crisis? Hoy de nuevo me interesa eso. Porque ellos no habían sido fieles con Dios. Porque si ellos hubieran agradado a Dios, ellos estuvieran en abundancia. Si ellos hubieran buscado, Mateo 6:33, primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo que ellos querían les hubiera sido provisto. Pero ellos estaban en crisis, sí habían alcanzado a hacer casas hermosas, pero se habían gastado sus energías y el tiempo, hermano, que es importante. Ellos no le dijeron que no, ellos le dijeron a Dios sí, pero vaya regresando conmigo ahí a Mateo, ubíquese, recuerde que estamos cerquita de Mateo, hermano. Mateo capítulo 21. Ellos no le dijeron que no, ellos dijeron sí, pero no ahorita. ¿Cuántos están entendiendo este inicio? Ellos dijeron, no hay para construir. Sí, porque ustedes invirtieron el orden. Ahora, hermanos, la reconstrucción del templo era opcional. No era una orden de Dios, y Dios movió a un emperador. Y Dios envía al profeta Ageo. ¿Sí? Así que el pueblo era el que decía, no es tiempo. No, todavía no es tiempo. Era el sí. Ellos no dijeron, no vamos a reconstruir. ¿Ellos qué dijeron? Sí, pero no. O sea, sí, pero todavía no es el tiempo. Y esto nos lleva a una historia similar. Jesús les está dando esta parábola y están oyendo. Recuerde que Jesús aquí habla de dos hijos. Y en uno se refiere claramente a los fariseos y en el otro a los pecadores, dice publicanos y rameras, dice. Vamos a ver entonces. ¿Qué os parece? Mateo 21, verso 28. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. Pregunta el Señor de gloria, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Respondieron los que estaban oyendo, los discípulos, y ahí estaban los fariseos y los publicanos, los escribas. A la pregunta del Señor Jesús, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentís después para creerle. Hermanos, hay mucha gente que dice que sí, pero no dice cuándo. ¿Alguien conocido? Sí lo vamos a hacer. Sí vamos a reconstruir el templo. Ageo, dile a Jehová tu Dios que sí lo vamos a reconstruir, pero todavía no es el tiempo.
O sea, usaron de artimaña, o sea, diciendo sí, pero no. ¿Quiénes eran los que estaban impidiendo? ¿Zorobabel o Josué? No, era el pueblo. Dice, este pueblo, ¿sí lo leyó usted? Cuando dice claramente, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Mentían grandemente porque ellos fueron liberados del cautiverio en Babilonia. ¿Para qué? Para que llegaran a Jerusalén y construyeran sus casas. Ellos fueron sacados de esclavitud para hacer casa a Jehová. Y alguno puede decir en este caso, porque ese es el tema del estudio también, el debate, pero Dios no habita en templo hecho de manos de hombre, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Sí, es verdad, Dios no habita en un templo. Dios le dice a Salomón, tú me vas a hacer casa, yo no necesito nada. Pero ¿cuántos dicen la iglesia? Sí, ¿cuántos entendieron? Jehová no necesita. Pero ¿dónde nos vamos a reunir la iglesia? O la iglesia, ¿dónde iba a adorar a Dios? Congregándose. ¿O no manda a Dios a congregarse? No Dios reprende duramente en Hebreos 10:25, donde dice, no dejando de congregarse como algunos. Y yo le pondría abajo, muchos tienen por costumbre. Hay gente que está acostumbrada a venir a la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, porque ese es su nombre. Cuando Pablo le dice a Timoteo, para que si tardo, le dice, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. O sea, que estas cuatro paredes, o en cualquier templo dedicado, cuando se reúnen los miembros como piedras vivas, hacen casa para Jehová. Deja de ser un lugar común. Hermano, Dios no necesita un templo hecho por manos humanas. Él se hizo templo. ¿Quién es el templo de Jehová? Nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Pero qué necesita la iglesia en la tierra? Un lugar. ¿Cuántos entendieron eso? ¿O no quiere entenderlo? Necesitamos un lugar. Necesitamos un lugar digno. Un lugar cómodo. Hermano, no es el tamaño y la condición del templo, es la calidad de los miembros, de las piedras vivas que hace. Hermano, pero no podemos recibir a Dios, la presencia de Dios, pudiendo hacerlo. Ya ellos se habían acostumbrado. Ahora, ahí estaba el templo, ya estaba medio funcionando. Ahora quiero que vea usted eso. 4 años se paró y se había avanzado hasta el altar con Esdras, y empezaron los sacrificios. ¿Y cómo ve usted esos corazones que salían de sus casas? ¿Cómo dice que estaba? Ya algunos ya los perdí, están con la mirada perdida. Espero que se esté imaginando a esos hebreos que regresaron de la esclavitud y que le echaron ganas, y sus casas dice que estaban a todo lujo, con toda arte, le metieron con todo, hermano. Y llegas a la casa de Jehová, que es la iglesia del Dios vivo, y la techumbre se está cayendo, las lámparas no había. Bueno, hermano, en penumbra me imagino yo. ¿Cómo se sentiría alguien, estos hebreos, de salir de sus casas, qué? A todo lujo, y llegar al templo de la peor condición? Y luego cuando les dicen, hay que edificar, dijeron ellos, es que no hay dinero. Y dice Dios, sí, porque quité la lluvia, porque traje sequía, desierto sobre los hombres y sobre las bestias y sobre el campo. Por eso es que ya no tienen, porque ellos equivocaron, ¿qué? ¿Qué invirtieron ellos, hermano? La orden, porque primero era edificar la casa de Jehová y luego la suya. ¿Cómo ven ese pueblo? ¿Cómo ven el motivo de su crisis? Ellos decían, es que todavía no es tiempo. Y vemos en el verso 3, dice, aún el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. Ellos dicen, es que no es el tiempo. En el verso 3, vamos a ir viéndolo verso por verso, hermano, esto es hermoso. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo. Entonces, mira lo que está contendiendo Dios a través de su profeta. Les está diciendo, o sea, que para mí no hay tiempo, pero para ustedes sí. ¿Se dan cuenta?
Dios les está diciendo al pueblo que Él lo movió todo para que le reedificaran el templo. Pero ellos, su argumento era que no había tiempo. Y Dios les planta en frente de ellos su artimaña y les dice: entonces para ustedes sí es tiempo de vivir en vuestras casas a todo lujo. Y esta casa, dice Jehová. Hermano, ¿a Dios le importa el templo entonces? ¿Dónde se reúna su iglesia? Pues yo creo que sí, porque es una manera de mostrarle a Él que Él es digno y debemos esforzarnos. Pero estamos hablando de Israel. ¿Cómo ven a este pueblo, hermano? Que se olvidaron de la casa de Dios y se dedicaron a la suya propia. ¿Qué le dije yo? Invirtieron buscaron primero sus cosas. Como dice en Filipenses 2:20, cuando Pablo le dice a los filipenses que el que se preocupaba por ellos era Timoteo. Dice: porque Timoteo está preocupado por ustedes, dice, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Pero Pablo habla de Timoteo, que Timoteo era un pastor que tenía su preocupación primera, era por la iglesia de Cristo. Y vemos aquí que el Señor nos dice ya en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 6, lo hemos leído: mirad las aves del campo, mirad los lirios, y Él termina diciéndole: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas viene nombrando, hermano? En Mateo capítulo 6, 33, ¿qué comeremos? ¿Qué más dice? ¿Qué vestiremos? ¿Sí? En Mateo capítulo 6 dice así el Señor, Mateo 6, ya al final de este Mateo 6. Por tanto os digo. ¿Cuántos tienen título allí, hermano, en sus Biblias? Dice: el afán y la ansiedad ahogan la palabra y el engaño de las riquezas. Hermano, ¿sabe cuál es el problema del mundo? El amor al dinero. Es raíz de todos los males, de las muertes. Es increíble. Dice uno: ¿por qué tanta guerra por el contrabando de droga? Cuando usted ve ciudades enteras devastadas por la drogadicción, jóvenes en las calles embrutecidos totalmente, están metiendo una droga nueva, sintética, fentanilo, le llaman la droga zombie. Y es increíble, se quedan parados o se quedan agachados, casi en cuclillas, y ahí se quedan. Muchachos, jóvenes, no respetan nada. Por eso es tanta la guerra de los cárteles, porque es impresionante la cantidad de billones y billones de dólares. Ellos no les importa las familias que sufren, porque una vez que empiezan a inyectarse, a fumar, a aspirar, se acaba la paz de un hogar, hermano. Se destruye por completo una sociedad. Vemos que el crimen, la delincuencia. Pero ¿cuál es la raíz de eso? Lo que el Señor nos dijo. Porque ¿raíz de qué? ¿Cuál es la causa de todo problema, hermano? El excesivo amor al dinero. Y vemos entonces que el pueblo de Israel, que vio la gloria de Dios, llegó con una orden. Dios los liberó para un propósito y ellos desviaron su propósito y acabaron llenándose de todos los lujos, de comiendo de todo. Y cuando ya vinieron a pedirle, dicen: no, es que ya no tengo. Pues ya no tienes, porque lleva, si usted se da cuenta, la misma secuencia que vimos en Malaquías. Recuerde que estos tres son ¿qué? Vienen compartiendo. Ellos están estableciendo, están arengando al pueblo y le están diciendo al pueblo: traigan para que haya alimento en la casa de Jehová, para que haya culto de adoración, porque ¿cómo vamos a agradar a Dios si no hay un lugar? Dice. Y deben de traer sus diezmos. Y luego vamos a ir viendo Malaquías, porque ahí nos vamos a ir con los tres profetas todos los miércoles. Ya no van a venir, no importa, se los envío, ¿sí? Grabado. Vemos que
Malaquías los arenga y les dice el profeta Malaquías a los sacerdotes, dice, y maldeciré sus bendiciones. ¿Por qué? Porque los sacerdotes estaban bendiciendo toda ofrenda de que venía del robo, dice el animal para el sacrificio, venía tuerto, venía con los testículos magullados, venía cojo, venía terrible, y así lo recibían con tal de que hubiera alimento en la casa. No, hermano, eso lo reprendió y les dijo, malditos sois con maldición, muy fuerte. O sea, a Dios le interesa, hermano, ¿cuál es la manera que nosotros tenemos de decirle a Él gracias, que es digno? ¿Cómo tiene la iglesia? Porque esto es un mensaje al pueblo y por ende a la iglesia. Nosotros, hermano, y el liderazgo y el pastor tiene que enseñar que Dios es digno, que es santo, que es digno, que Él merece lo mejor. Dios merece Dios merece Sí, y ahí no es de que es que no es tiempo, no, en todo tiempo Dios es digno de merecer lo mejor de nosotros. Y mire aquí la ecuación, Malaquías lo dice, si tú le das a Dios, Dios ahí dice, pruébame. Dios les está diciendo lo mismo aquí en Ageo, porque Dios les dice, miren, si ustedes comienzan a reedificar, dice, inmediatamente que pongan el primer ladrillo, dice, yo los bendeciré. Y les empieza a nombrar en el capítulo 2 todas las bendiciones que les iba a dar cuando ellos hicieran lo que se les fue mandado. Pero ellos se ocuparon de otras cosas porque estaban preocupados. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Hermano, recuerde que no es ni del que corre, ni del que quiere, ni del que busca, sino de Jehová, que tiene misericordia. Y es mi deber, hermanos, enseñarle que usted y yo, primeramente, nuestra mayor y mejor adoración es buscar el reino primeramente de Jehová y su justicia. Hermano, lo mejor, la primicia, eso lo viene enseñando la doctrina, la primicia, lo primero. Porque hubo diferencia entre Caín y Abel, porque Abel le trajo ahí de lo que había, y Caín, y Abel le trajo ¿qué? Lo mejor. Hermano, para Dios es ¿qué? Lo mejor. Y eso tenemos que recalcarlo, porque desgraciadamente le damos a Dios de lo que nos sobra. ¿Y en qué lugar ponemos a Dios? Y mucha iglesia, ¿cómo estaba Israel ya? Carente. Porque Él les dice Dios allí, y esta casa está desierta. Y les dice Él, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y le dice, meditad bien sobre vuestros caminos. O sea, examinen, analicen cómo están sus vidas. Le dice en el verso 6, mira, siembras mucho y recoges poco. Comes y no te llenas. Bebes y no quedas satisfecho. Te vistes y no puedes calentarte. Y el que trabaja a salario, a jornal, recibe su salario en saco roto. Y le vuelve a decir en el verso 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí le dice 2 veces, hermano. Son verdades centrales, ya se los he enseñado. Dios está diciéndole al pueblo, piensa. Estás quebrado porque no me honras. Hermano, Dios no es malo, ni está encerrándolo en misterio. Dios está diciendo, pruébame. No tienes porque no das. Mucha gente. Y aquí vemos a Israel quebrado, porque ellos vivían del cultivo. La economía era 100% agrícola. Y si no había agua, pues nada más no. Y podrían tener sus casas mega lujosas, pero no había comida, no había agua. ¿Se da cuenta? Hermano, ¿o a poco vas a comer madera
duelas en tu casa. No, tiene que haber comida. Pero aquí el Señor les está diciendo claramente, les dice, me estoy adelantando, pero igual, mira, por cuanto mi casa está desierta, estoy en el verso 9, parte B, y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Verso 10, medita en esto, le dice a Israel. Por esa causa, se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce. También derramé sequedad sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. No había multiplicación. ¿Y todo por qué? Porque ellos corrieron a sus casas y dejaron desierta la casa de Jehová. ¿Cómo ven ese pueblo, hermano? ¿Algún comentario ahí? Y les dice, analicen. Pero ellos estaban, ¿qué? Afanados en sus casas, y el cielo se cerró y no veían que el cielo se estaba cerrando. Pensaron que siempre la economía iba a estar así. No, porque ellos no honraron a Dios. Y seguimos leyendo en Mateo capítulo 21, verso 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Y el pueblo le puede decir a Dios ahí, pero es que ya no hay. Aunque yo quiera darte, ya no hay. Sí, ¿por qué? Porque ellos mismos cerraron los cielos. Y él dijo, pruébeme y abriré las ventanas de los cielos. Y dice, dame, trae los diezmos al alfolí. Y probadme ahora en esto, dice. Y todas las plagas y las sequías, dice en Malaquías, los reprenderé. Pero aquí vemos que todas las plagas le cayeron. Y sí tenían casas muy lujosas, pero ya no tenían que comer. ¿Por qué? Porque 2 más 2 es 4, hermano. Está como dice la diferencia entre el psicótico y el paranoico. Dice, ¿cómo no es lo mismo? Dice, este pastor está loco, ¿qué tiene que traer eso? Mira, para el psicótico 2 más 2 son 5. Ya está psicótico, está mal de la mente. Y el paranoico sabe que 2 más 2 son 4, pero no está a gusto. Que tenga oídos por ahí. O sea, es tan claro. Pero dice, no, ya aquí es para los que están afanados, pero que entienden. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué dice en el verso 33? Más, ¿qué? Buscad. Hermanos, si buscáremos a Dios como buscamos el oro, la plata. Buenas noches. Tiempo hace que caminaríamos en bendición. Pero vemos aquí que Dios en lo que les dice, y enviaré sequía, sequedad sobre el humano, sobre el cuerpo, plaga, enfermedad. Y el dinero que tienes guardado es para la enfermedad que te llega, te golpea y ¿dónde quedó el dinero guardado? Pero no honraste a Dios con tus bienes, con tus primicias. ¿Cuántos están quebrados? Ahí se lo dejo. Y todas estas cosas os serán añadidas. Así que vuelve a decir, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hermanos, ¿cuál es la clave que Dios le está mostrando a Israel? Honra, alégrame, celébrame, reconóceme en todos tus caminos. ¿Dios lo necesita? No, lo necesitamos usted y yo. La iglesia necesita adorar a Dios. Mira, cuando traes algo para Dios, no lo traes tú para el pastor, para la gente que te vea. Tú lo traes para Dios. ¿Para que qué? Para que haya oportunidad de congregarse en un lugar digno de Jehová, conforme a las medidas económicas, pero que se pueda celebrar ¿qué? Culto. Vamos a seguir, me quedan 15 minutos. Dice en el 5, vamos de nuevo a repasar.
Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire, 2 veces. ¿Qué le está diciendo Dios al pueblo? Meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Qué significa meditar? Analiza. ¿Por qué estoy quebrado? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué vivo en angustia? ¿Por qué no tengo resplandece el sol? ¿Por qué no estoy en la bendición de Jehová? No digo que esa era la condición, que por eso era la condición de Israel, o que pueda ser la condición alguna, pero estoy usando la palabra que Dios está usando y te está diciendo, les está diciendo a ellos y me está diciendo a mí. ¿Y cuántos dicen y me está diciendo a mí? Medita, piensa bien, analiza. Si tu vida no está boyante, si tu vida no está del todo bien, hermanos, ¿de dónde viene todo? ¿Psicótico o paranoico? Porque el psicótico ese no entiende, está enfermo, tiene una psicopatía. Y el paranoico sí sabe, pero no está conforme. Anda buscándole 3 pies al gato. ¿Cuántos saben que tiene 4? Y Dios te dice, y Dios nos dice, piensa, medita, analiza. ¿Por qué están llegando cosas malas a tu vida? ¿Por qué no estás caminando en victoria como es la promesa? Dice que nosotros somos más que vencedores en cualquier situación. Romanos 8, todo viene hablando. O sea, pero ¿por qué si es tu situación? Hermano, porque somos hijos de Dios y todo viene de la mano de Dios. A veces hemos aprendido que debe ser todo bueno, ¿no? Pero aquí hay una relación clara entre el honrar a Dios y vivir en sequía, en desierto. Y Dios les dice claramente, ustedes salieron a sus casas y se olvidaron de mi casa y la han dejado desierta. Por eso les dice, traje desierto sobre ustedes. Hermano, el Señor está diciendo, medita bien sobre vuestros caminos. Y te vuelvo a repetir porque es claro, sembráis mucho y recogéis poco. Comes, no te llenas. Bebes y no quedas satisfecho. Os vestís y no os calentáis. ¿Qué significa esa figura, hermano? No hay plenitud en tu vida. Hay un vacío. Hay gente que ya llegó y tiene, dice, no, pues ya hice mi casa, ya le puse de todo. Y la ve y dice, pero no me llena. Porque el ojo no se cansa de ver ni el oído de oír. Hermano, el único que puede satisfacer, llenar nuestro corazón se llama Jehová de los ejércitos a través de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es así. No quedáis satisfechos, porque todos eran sembradores, ganaderos, agrícolas y otros son empleados, dice. Y cuando les dan su salario, se descompone el coche, la lavadora, el estómago. Nos pega el bicho. Y cuando ves que te quedó, deudas porque tuviste que pedir prestado. ¿Y eso por qué? A Israel le dice, porque ustedes se fueron a sus casas. Y vuelve a repetir si o no es importante, porque lo está diciendo Dios. Vuelve a decir, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta es una palabra de Dios. Iglesia, le dice a Israel, medita sobre vuestros caminos. Hermano, tenemos que hacer un examen. No del vecino, no de mi hermano fulano, no. Tengo que hacerme un autoexamen a mí. ¿Cómo está mi vida? ¿Se ve que soy hijo de Dios? ¿Lo que estoy pasando son pruebas o son consecuencias de mi pecado? Recuerde, le repito, yo sé que usted ya lo sabe. Muchas veces vamos batallando y sufriendo, pero porque Dios está probándonos. El que anda en lo bueno y le viene mal se llaman pruebas. Pero aquel que está en pecado y dice, ay, es que me están cayendo las cosas. No, no es prueba, no estás en prueba. Estás cosechando lo que estás sembrando, porque Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y además dice que Dios al que toma por hijo, disciplina. Hermanos, pero que si te vengan malas cosas, pero cuando tú estés caminando en santidad. Sí, si tú estás en lo recto, hermano, vive Jehová y tú dices, yo estoy con una conciencia limpia y me está llegando de todo, como dice, y me está lloviendo y me está soplando de todos lados. Mira, alaba y bendice a Jehová porque Dios está tratando con tu vida.
Sí, pero si te está llegando de todo, que hasta el perro de la casa te desconoce y tú sabes que andas mal, entonces es consecuencia de pecado. Sí, no todo es prueba. Oh, aquí estoy, hermano, pasando las de Job. Pero Job era un hombre íntegro. Hola. Job era un hombre que sacrificaba a Jehová. Era un hombre que no perdía tiempo. Él tenía prioridad y su prioridad era Jehová. ¿Qué es lo que yo quiero motivarte esta noche, iglesia? Que no cambies tu prioridad. Primero es Él. Primero es Él. Hay gente que por cualquier, dice nuestro amigo, hermano, luego le digo, por cualquier cosa, hermano, ya no viene a la iglesia. ¿Qué? Porque no tuvo para el camión, para el taxi, es que no tengo para la gasolina. Pues vente a pie, honra a Dios y dice, Dios, pruébame. ¿O no lo cree? Porque esto es de fe. Dale a Dios primero, cobras y hasta lo último, ya dicen los tabasqueños, el chichito que te queda, ya la basurita es la que viene y la echa. No estás honrando a Jehová. Y Malaquías lo dice, trae el diezmo, trae las primicias, trae lo primero. Pastor, pero si es que el diezmo ya no está, el diezmo como alimento, pero el diezmo como moneda, como billete, sí está vigente. Si no, entonces, ¿cómo va a mantenerse el templo digno de Jehová? ¿Por qué estamos en la condición que estamos? Porque el pueblo se ha ido a sus casas y ha dejado toda la pandemia, quedó el templo abandonado. Y hay mucha gente que no ha venido y son de los que si no vienen al culto, no traen su ofrenda. Fíjate que aquí había un hombre, hermano, y ya no está, pero era un hombre próspero. Pero ¿sabes qué hacía este varón? Si no venía a un culto, él guardaba. Él cada culto que venía ofrendaba 500 pesos, ese varón. Y estaba próspero, hermano. Y si no venía miércoles, el domingo, ¿cuánto entregaba? 2 más 2. Y si faltaban 3 cultos, tú lo veías, hermano, y ahí y lo anotaba. O sea, si ese hombre era ¿qué? Y tú lo veías, hermano, no, si hasta prestaba dinero. Tenía, ¿por qué? Dice Jehová, y prestarás y no pedirás. Y te pondré por cabeza, o no está eso en la Biblia, Deuteronomio 28. Si oyeres y hicieres. No, pero es que eso es materialismo. No, Jehová enriquece. Jehová dice, pruébame. Pero ¿por qué muchas veces estamos así? Porque hemos invertido la orden. ¿Ya se cansó? 3 cosas les dice Dios a Israel. Hagan esto, dice. Número 1, les dice al pueblo, por el profeta Ageo, suban al monte. O sea, ¿a dónde tenían que ir? Al monte más cercano, ahí en Jerusalén. Les dice, suban al monte y traigan madera. O sea, allá en el monte iban a ¿qué? Allá iban a cortar, iban a hacer los tablones y todo eso. No iban a llegar al templo a hacerlo, iban a traer ya la madera. Y traed madera y reedificad la casa. Suban al monte, traigan la madera y reedifiquen la casa. Acción. Hermano, Ageo es similar a Santiago, es práctico. Él no entraba en que una visión y todo, no, él les dice 2 más 2 es 4. Y los paranoicos sabían que sí tenía razón, pero no les acababa de cuadrar. Ageo no les decía, es que una visión de esto. Él les dijo, no, vayan al monte y traigan la madera y reedifiquen la casa. ¿Y qué les dice ahora Dios que Él va a hacer? Y pondré en esa casa mi voluntad y seré glorificado. ¿En dónde? Jehová necesitaba esa casa. No, la iglesia, el pueblo necesitaba tener casa, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde va a estar el pueblo reunido? Salmo 133. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. Es como el buen óleo, dice, el aceite que desciende sobre la cabeza de Aarón y desciende por la barba y llega hasta el borde de las vestiduras. ¿Y qué dice ahí? Y porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hay mucha gente que dice, no, yo en mi casa, yo hago mi culto y todo bien. Pero el que en tu casa tengas tu culto, que en tu casa tengas adoración, se ve que tú quieres venir, que tú anhelas. Me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Porque aquel que no quiere venir a la reunión es porque trae cola que le pise. Es porque no quiere.
es porque ya toda su sintomatología ya lo traen mal, ya no soporta a la gente, ya no quiere, hermano, si no tienes amor por la iglesia. Pero tenemos que tener un lugar donde ¿qué? Venir y adorar. Y tiene que ser un lugar, ¿cómo, hermano? Digno. Imagínate que invitamos a alguien y las paredes está saliendo aceite de la unción de las paredes con todo lo que sale. A veces no podemos estar, hermano. ¿Pero por qué? Porque hemos dejado la casa de Jehová, que es la iglesia del Dios vivo, por nuestras casas. Imagínate estos hebreos que salían de sus casas megalujosas. ¿Qué sentirían ellos, hermano? Llegar a la casa de Dios y compararlas con sus casas y decir qué fea está este templo de Jehová. Continuamos. Suban al monte, les dice, traigan la madera, reedifiquen la casa. Y entonces dice el Señor, yo pondré en ella, en esta casa, mi voluntad. Y ustedes la están haciendo y en eso me glorifican, en hacer mi voluntad. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Dice el Señor. Y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Para qué el Señor quiere un templo? Para que su iglesia, su pueblo se reúna, porque Él trabaja con su pueblo. ¿O no Él exhorta a que no dejemos de congregarnos? Aleluya. Y cuando vengas, hermano, dice, no vengas con las manos vacías. Viene en el verso 8, lo repetimos. Buscas mucho y hallas poco, encierras en casa y yo le disiparé de un soplo tu ahorro. ¿Por qué? Dice Jehová. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Hermanos, la pandemia les cayó como anillo al dedo. Porque ahí estaban en sus casas, allí se regocijaban de todo bien y no compartían nada. Es muy cómoda la pandemia, fue muy cómoda. Les dice, por cuanto cada uno se fue a su casa, dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Pero mire qué hermoso, hermano. Verso 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y oyó todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y el pueblo tuvo temor delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciéndole, no se preocupen, yo estoy con ustedes, dice Jehová. Y hermanos, esto solo Dios lo hace. Mire, se hizo la invitación el domingo, hermano. Y yo dije, no va a pasar nada. No, empezaron a enviar cubetas de pintura y uno envió uno y otro trajo otra y otro hermano trajo como 4 y nos mandaron hasta comida y aquí se hizo comida y llegaron. Pero esto, ¿cómo se logra? Es lo que hemos estado orando. El domingo oramos de qué? Yo ya había estado orando de eso. ¿Qué estaba pidiendo? Poder para poder. Necesitamos poder para que fluya, hermano, para que haya avivamiento en esta iglesia. Mire qué hermosura de historia. ¿Y despertó quién? Y despertó Jehová el espíritu del gobernador. Y despertó Jehová el espíritu del sumo sacerdote, y despertó Jehová el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¡Aleluya! Hermano, esta es obra de Dios. Esta iglesia es obra de Dios. El día que no haya respuesta es que Dios nos abandonó y se cierra. Pero ¿qué estamos viendo? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Ponerme pilas también y arengar al pueblo y decirle, hermanos, ahí está la llave de la economía. No tienes porque no das. ¿Cuántos aman al Señor? El Señor dice, con la medida que me das. Hermano, ¿psicótico o paranoico? 2 más 2, 5, dice el psicótico. Y el otro, el neurótico, ¿qué dice? Sí, sé que es 2 más 2 es 4, pero no tengo dinero.
Está loco también. ¿Se entiende? Sí, hermano, ¿cómo es la clave? ¿O no dice ahí en la Escritura? Da, recibe. Pablo dice, solamente ustedes, le dice a la iglesia, han participado conmigo en el dar y recibir. Hermano, es que si no das, no recibes. Si no procuras por la casa de Dios, estás deshonrando a Dios, no es digno. Hermano, esto tiene que estar digno. Aleluya. Y trabajaron en la casa de Jehová, dice, de los ejércitos, su Dios, en el día ¿qué? 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¿Cuántos días se demoraron en activarse? 24 días, hermano. No nos dice por qué, para qué, pero 24 días, porque se los dijo el primero. Y el 24 del mes, 23 días, demoraron en despertar. Despertó Jehová su espíritu, y yo oraba al Señor y ruego al Señor, Señor, aviva nuestra casa, aviva, Señor, a tu iglesia, aviva, Señor, a tu novia. Hermano, yo sé que estamos en los tiempos finales y que por aumentarse la maldad, el amor de muchos se ha endurecido, pero nosotros debemos pedirle al Señor, nosotros los comprometidos, que Dios despierte el espíritu de aquellos que ya se durmieron en la pandemia, hermano. De aquellos que ya están cómodos en sus casas, ya no tienen dónde meter tanto arreglo y tanta cosa que compran, hermano. Diles ahí cuando los vea, hermano, traiga un poco a la iglesia. Ya no saben, ya ni espacio tienen en sus casas de tantas cosas que tienen. Y la casa de Jehová desierta. Hermano, pero Dios no necesita casa. Esta es la casa de Jehová, todos los templos. Mira cómo te lo repito, le dice Pablo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. ¿Cómo le llama? Léelo, porque esto es Biblia. En la casa de Dios. Hermano, ¿qué aquí vive Dios? Aquí está Dios. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice, yo estoy en medio de ellos. Esto es espiritual. Hermano, es espiritual, pero es tan real. Israel abandonó la casa de Jehová. Eso fue real. Y en lo espiritual, ¿qué? Ellos estuvieron cerrando los cielos. En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10 en el verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Esto sí es muy espiritual, pero es vivirlo. ¿Cómo es que venimos a la presencia de Jehová? Cuando venimos a la iglesia, hermano. Cuando esta casa que hemos dedicado a Jehová se convierte en casa de Dios, iglesia de Dios, del Dios vivo. ¿Cómo es que se convierte? ¿Cuántos saben que usted y yo somos templo del Espíritu viviente? Que somos piedras vivas. Y cuando usted y yo nos reunimos, hermano, porque hay gente que me he topado que dice, no, yo en mi casa y hago todo, es así, pero no le das ni un peso a Dios en tu casa. Por eso es que te gusta en tu casa, hasta hablas en lengua, aleluya. Hasta viva México gritas. Pero no eres miembro de ninguna iglesia. Ay del solo, porque cuando caiga, no habrá quien lo levante. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y mire qué dice aquí, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Hermano, dice que tenemos un sumo sacerdote. ¿Quién es? Ya no es Josué el que estaba allí, se llama Jesucristo. Y cuando nosotros nos congregamos, Jesucristo está allí. Él es el sacerdote de su casa, de la casa de Dios. Y nos dice que nos acerquemos. ¿A dónde nos vamos a acercar? Hermano, cuando nosotros venimos a un templo físico, que en ese templo, cuando nos vamos de aquí, dice, es que ahí vive Dios. No, ahí no vive Dios. Allí es la casa de Dios, que se reúne la iglesia del Dios vivo. Y cuando nos reunimos, ¿quién se manifiesta aquí? Aquí reciben la palabra, aquí reciben bendición y vida eterna, aquí reciben sanidad, aquí reciben libertad. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros si sabemos plenamente que este es el lugar de su presencia? ¿Sí? Mantenerlo, tenerlo como es digno. Hermano, y en esa honra que le demos a Dios va a estar nuestra bendición.
Si usted quiere oír, yo seguiré orando que Dios despierte su espíritu. Y mire, ¿cómo tenemos que presentarnos en la iglesia? Con corazón sincero, hermano. Hay mucha gente que viene aquí a lavarse. No, lávese en su casa. ¿Cómo me lavo? Confesando nuestros pecados. Él es fiel y justo y la sangre de su Hijo nos limpia. Lavados en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hay que venir bañados físicamente, dice. ¿Esto por qué? Porque es una adoración, es un sacrificio, es el lavamiento. Tenemos que representarlo todo, hermano, porque estamos en la tierra, no nos hemos ido. ¿Sí se oye? Y mira, para rematar, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Obras son amores, hermano, y no buenas razones. Decirle a los hermanos y decirle a usted, hermano, hay que aportar en la iglesia, hermano, se está pintando, hermano, se está raspando, hermano, queremos poner la losa, hermano, queremos que esto esté digno, porque ya veo que va a llover el domingo y me pongo de rodillas y le digo, Padre, detén el agua hasta que acabe el culto, porque si no, no vamos a poder tenerlo. Tenemos que, hermano, gracias a Dios, yo sé que es el tiempo. Aunque el diablo diga, no, no es el tiempo, es el tiempo, y hasta nos estamos atrasando, hermano. La palabra que le llegó a Ageo fue en agosto, septiembre, ya entramos a noviembre, sonríe, el Señor le ama. Así que debemos estimularnos, hermano. Usted le tiene que decir a otro hermano, hermano, lleve pintura, lleve una brocha, lleve aunque sea una reja de huevos, mañana jueves que vamos a trabajar, porque eso también se necesita, gasolina para los que trabajan, para estimularnos al amor y a las buenas obras, aleluya. Yo fui a una iglesia, hermano, humildita, pisos de tierra, pero barridos, que estaba impresionante. Y habían unas banquitas, y había un altar, y estaba un tapete tejido así de esos a mano sobre ese altar. Y ahí prediqué, ¿sabes? Qué ambiente en ese lugar. No era de que fueran ricos, eran limpios. No eran ricos, eran limpios. Y le dedicaban, ¿qué? Limpieza a Jehová. Aleluya. Termino porque si no, esto se va a poner grave. No dejando de congregarnos. Hermano, si usted ve a alguien ahí que no se congrega y que solo sube fotos del Face y del Face y del Face, no importa si va a perder esa amistad, ya está perdida. Usted que puede, yo no porque soy el pastor, pero usted que puede y tiene amistad, dile, ya, vete a la iglesia, deja tanta frivolidad. Ya y salen con pelucas, salen con esto, salen con pose. Dile, vete a la iglesia. En lugar de estar gastando en peluca, lleva lo que se necesita. ¿Para qué? Para que llegue gente, hermano. Necesitamos ampliar acá, nos va a rebasar. Dios va a enviar tanta gente que los infieles van a tener que irse. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino ¿qué es lo que tiene que decir ahí? Hermano, le tengo que decir a alguien que no falte a la iglesia. ¿Qué dice ahí? Exhortándoos. Y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Hermano, no sé si usted se dio cuenta, Cristo viene y viene pronto. Buenas noches, Dios le bendiga, la paz de Dios sea para su vida. Amén.